Miren, desafortunadamente para esta ocasión ha sido difícil tener la representación del gobierno en frente a frente. Pero como yo les he dicho siempre, los temas que se eligen y punto. Hubiésemos querido tener representación del gobierno, pero no la tenemos. Pero además, el tema de por sí es un tema interesante y que usted lo debe conocer. Porque estoy escuchando varios escenarios a nivel de Poder Ejecutivo, de Gobierno de la República, con este asunto de los arbitrajes en el CIADI, porque hay como 9 temas, 9 asuntos pendientes de arbitraje en ese centro internacional que depende del Banco Mundial. Y hay algunos problemas ahí, como el de Próspera, por ejemplo, por un monto aproximado de 10.000 millones de dólares. Ya en el transcurso del programa les voy a ir mostrando cifras de todo lo que implicaría para el Estado de Honduras si llegase a perder esos arbitrajes ahí en el CIADI. Solo ese de Próspera, si lo perdemos, están pidiendo una indemnización de 10.000 millones de dólares. ¿De dónde sacamos esa cantidad? Que yo creo es un poquito menos que el presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Entonces, esta mañana ese es el tema que vamos a abordar, porque he escuchado últimamente que Honduras quiere liberarse del CIADI, salirse del CIADI, desconocer al CIADI. Y Honduras suscribió un convenio de admisión al Centro Internacional de Arbitraje. Pero mi gran pregunta ahora es, ¿se libera Honduras del arbitraje internacional con solo desafiliarse del CIADI? Esa es la pregunta que yo quería que me la respondieran aquí a nivel de gobierno. Pero bueno, hoy he invitado expertos. ¿Se libera Honduras del arbitraje internacional con solo desafiliarse del CIADI? ¿Te parece interesante la pregunta? Tengo a Ramón Matute, por favor. ¿Te parece interesante, Ramón, la pregunta? Excelente. Buenos días, Renato, a sus invitados. ¿Se libera Honduras del arbitraje internacional con solo desafiliarse del CIADI? Ok, ahí viene Próspera y quiere que nosotros arreglemos las diferencias que hay porque derogamos el decreto constitucional que crea las zonas de empleo y desarrollo económico, derogamos la ley de la sede, aunque en el caso del decreto constitucional ustedes saben que necesita ratificación. Correcto. En periodo ordinario, que era este año, y que desde la perspectiva de Luis Redondo ya se acabaron las sesiones ordinarias, estamos en receso y solo queda una comisión permanente, o sea que desde esa perspectiva ya no hay tiempo de ratificar entonces la derogación del decreto constitucional que creó la sede. Y se manejan varios escenarios, pero el que he estado escuchando últimamente, ok, en 6 meses quedamos fuera del CIADI. Terrible. Dije yo, si así es de fácil salirse del CIADI y no arriesgarnos a que el CIADI diga, Honduras no tiene la razón, tiene que pagarle 10.000 millones de dólares, por decir algo, a esta empresa que se fue a invertir ahí a ese país protegida por todo el marco constitucional y jurídico. Miren mi pensamiento, si así es de fácil, es obvio que yo me retiro del arbitraje. Pero entonces por eso consultaré esta mañana. ¿Se libera Honduras del arbitraje internacional con solo desafiliarse del CIADI? Ya va a aparecer ahí en pantalla la pregunta. Este es el tema. Ya en un ratito les presento a mis invitados. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem. Calidad garantizada.
Pero bueno, Ramón, te he estado escuchando esta mañana con este asunto de la exministra de Finanzas, Rocío Tábora. Cuéntame, ¿qué ha pasado con Rocío? Renato, mire, nosotros al inicio del noticiero Sí. lo veníamos manejando desde eso de las 4 de la mañana, 4:25 exactamente de la mañana, Renato, cuando se me informó de la captura de la ex ministra de Finanzas, Rocío Tábora. Sí. Se manejaba como captura, Renato, hasta esa hora. Luego la noticia trascendió, claro, hicimos las consultas respectivas, nadie daba una información oficial, pero a eso de las 6 de la mañana logramos conectarnos con HRN, donde se entrevistó a Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, y él aseguró que la Policía Militar y del Orden Público había capturado a la exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora, en el sector de Guasaule, frontera entre Honduras y Nicaragua. Sin embargo, sus apoderadas legales, tanto la abogada Doris Imelda Madrid como la abogada Carla Romero, han aclarado que definitivamente lo que existió fue una entrega voluntaria. Y he presentado en exclusiva aquí en el matutino, Renato, y que lo comparto usted aquí en el frente a frente, este documento que está en pantalla. Sí. Y este documento que está en pantalla, Renato, relata realmente cómo fueron o cómo sucedieron los hechos. Se lo voy a leer. Acta de registro personal en el municipio de Comayagüela, departamento de Francisco Morazán, siendo las 4:06 de la mañana del día miércoles 15 del mes de noviembre, los policías militares asignados al complejo de la Policía Militar del Orden Público, por medio de la presente, hace constar que en relación a la denuncia interpuesta por el delito de fraude como cómplice necesario en perjuicio de la administración pública, lugar de detención, ahí dice, Renato, entrega voluntaria. Es decir, la exsecretaria se entregó. Ya le voy a explicar cuál fue el procedimiento. Entrega voluntaria. Procedió a realizarse un registro personal ante la anuencia positiva a la señora Rocío Isabel Tábora Morales. Ahí está el número de identidad, 59 años de edad, estado de civil soltera, profesión u oficio, consultora, nacionalidad hondureña, y ahí relata todos los hechos, residente en la colonia Lara. Al momento de practicarle registro personal, no se le encontró, dice la Policía Militar, absolutamente nada. Se firma la presente constancia en el mismo lugar y fecha del día 15 de noviembre del 2023. ¿Quiénes firman? Rocío Isabel Tábora. Rocío Isabel Tábora. Ahí está la firma de ella. Mirna Cruz, que era la Policía Militar ahí en ese momento, en ese entonces. También está Ariel Aguilar, Policía Militar testigo, y Javier Ruiz, Policía Militar testigo. Pero en Guasaule fue esta entrega. En Guasaule. Ya le voy a explicar algo. ¿Qué andaba haciendo allá, verdad? Permítame. Sí, y ahí están claro. ahí están las firmas de sus dos apoderadas legales que consta en el documento. Después dice aquí, Renato, en el municipio de Comayagüela, ahí están los mismos datos. Se procede a la detención de la señora Rocío Isabel Tábora Morales por suponerla responsable, casi los mismos términos. Pero lo que le quiero contar a usted y al público de frente a frente esta mañana, que de acuerdo al informe que me ha llegado por la Policía Nacional, por la Secretaría de Seguridad, es que ella salió el fin de semana hacia la República de Nicaragua. Y aparentemente la intención era buscar asilo político en territorio nicaragüense. Aparentemente la alerta internacional de captura, la alerta roja internacional de captura contra la ex subsecretaria de Finanzas, imposibilitó que lograra este objetivo. En territorio nicaragüense, me ha informado el portavoz de la Secretaría de Seguridad, Miguel Martínez Madrid, en territorio nicaragüense se le advirtió que si pretendía estar ahí, no se le iba a dar asilo político, iba a ser capturada y iba a ser enviada hacia el territorio hondureño. Aparentemente no se le dio este beneficio de asilo político y ella, junto con sus defensoras, al regresar nuevamente al territorio hondureño, no es que fue expulsada, porque no fue expulsada, sino que al ver esta negativa del gobierno nicaragüense, se regresó al territorio hondureño y sus defensoras hicieron
la entrega voluntaria ante la Policía Militar y del Orden Público. ¿Y en qué fecha ingresó a Nicaragua Rocío? No dan elementos acá, Renato, solo me dicen que el fin de semana. Esto es lo que me ha comentado Miguel ¿Hace Martínez cuánto Madrid. estaba Rocío en Nicaragua? Dígame. ¿Hace cuánto tiempo estaba Rocío en Nicaragua? Que ingresó el fin de semana, me dice la Policía Nacional. Ingresó a Nicaragua. A Nicaragua. O sea, ya cuando pendía sobre ella la orden de captura. Recuerda que hubo una reposición, ¿verdad? Correcto. Pero sí. ya desde ayer ya prácticamente quedó de nuevo activada la orden de captura. La orden de captura internacional y nacional, correcto. Ah, pero ¿cómo logró salir del país? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. De repente sus defensoras, Renato, deberían de contestarnos estas inquietudes, sus apoderadas legales, porque esto es lo que nos informa a nosotros la policía. La policía no da fecha del ingreso de ella al territorio nicaragüense. Sí. Solamente nos dan los elementos que no logró el propósito del asilo político. Al no lograr este beneficio de asilo político, entonces ella retrocede al territorio hondureño y es donde se hace la entrega voluntaria. Porque la entrega voluntaria pudo haberse hecho en cualquier parte al interior del territorio nacional. Mucho, y es que para Eval Díaz y los otros hondureños que se refugiaron en Nicaragua no hubo alerta internacional. Dígame, Renato. No hubo alerta internacional para los otros hondureños que sí les concedió el asilo Daniel Ortega. Tengo entendido que había alerta de ¿O será que Rocío, Interpol sabía de eso? ¿Será que Rocío no llevaba suficiente dinero ahí para darle su tajada a Daniel o para invertir en Nicaragua? Mira, no. Es que hay varias preguntas, Sí, hay claro. varias preguntas. Y en esta coyuntura valen las inquietudes, Renato, y valen las preguntas. Por eso sería oportuno que sus apoderadas legales nos dieran una visión o un relato de los hechos que ellas consideran son reales de lo que pasó en las últimas horas. Ya tenemos a Doris Imelda. ¿Qué pasa, Doris Imelda? ¿Es de interés público esto? ¿Qué pasa, Carla Romero? Es de interés público. Es de interés público. Ustedes han sido muy amplias para informarnos. Mire, estoy tratando de ubicar... Porque yo te digo algo. Daniel Ortega, a Mauricio Funes le dio asilo. A Sánchez Serén le dio asilo. A varios hondureños les ha dado asilo. Recuérdame, a Eval Díaz, ¿a quiénes más? Pero tengo entendido que también está el ex ministro de Defensa, Freddy. No, hombre, no, ni digas eso. Ya querés que llame Freddy Díaz. No, hombre, Freddy Díaz allá está en su finca, en el sur del país. No, hay dos nacionalistas más que en este momento se me han escapado los nombres, ya los voy a recordar. Bueno. Pero bueno, ¿qué es lo que se dice? Que aquel da asilo político siempre y cuando lleven dinero para invertir en Nicaragua. Yo me pregunto porque me ha extrañado que siendo esta la conducta de Daniel y de Rosario, no le han dado asilo político a la exministra. A esta niña, ¿cómo Rocío se llama? Tábora. A la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, sí. Mira, y me traicionó la conciencia en este momento cuando dije a esta niña. ¿Sabes que yo conozco a Rocío Tábora desde 1900, si mal no recuerdo, Ramón? Fue en la década de los 80. ¿Sabes que Rocío es hermana de quien era corresponsal de nosotros en Santa Rosa de Copán, en Radio América, Germán Rivas? Germán Rivas. ¿Tú sabes que a Germán Rivas era el corresponsal número 1 de la América en el occidente? Lo mataron. Rocío se vino para Tegucigalpa de Santa Rosa de Copán. Y una cipota muy inteligente, chispa, y entró a Radio América. Rodrigo le tenía mucho afecto a Germán Rivas. Y en un momento determinado, Rodrigo Wong Arevalo le dio la coordinación del Contrapunto de Radio América los viernes, que era el foro más importante en ese tiempo, junto a otro foro que tenía HRN los viernes a la 1 de la tarde. Los viernes a la 1 de la tarde, hace unas décadas en Honduras, donde predominaba la radio, que era el medio que se escuchaba noticioso. Honduras se escuchaba la radio. La televisión, yo creo que no había ni noticieros en ese tiempo. Televisivos. Noticieros televisivos, ¿verdad? Entonces Rodrigo manejó el Contrapunto y con buen suceso. Se hizo de una proyección enorme, fue alternando con su carrera y una niña de 23, 24, 25 años. Luego egresó de la universidad, se fue metiendo a las asesorías o a las consultorías. Uno de sus grandes padrinos fue el ministro de la presidencia en los tiempos de Ricardo Maduro como presidente, Luis Cosenza.
Luis Cosenza la posesionó en la administración pública, pero antes ella ya había estado en organizaciones internacionales, en organismos internacionales. Y eso la impulsó a las consultorías y luego vino a la administración pública de Honduras. Y ya luego se convirtió en la Secretaría de Finanzas de Juan Orlando Hernández. Y ahora hay que verificar qué fue lo que firmó, cuánto ella tuvo que ver con esos hospitales móviles, los delitos que se le configuran a ella, porque el asunto de Rocío está por esos hospitales móviles. Sí, correcto. Por esos hospitales móviles. Correcto. Entonces hay un audio que la compromete, pero no sé jurídicamente hasta dónde compromete a Rocío Tábora ese audio, pero hay algo sintomático. Rocío no terminó con Juan Orlando Hernández los últimos 4 años del ejercicio presidencial, dejó. Salió, ¿tú recuerdas que renunció? No fue que la destituyeron, renunció. Sí. Renunció. Entonces, ese es el caso de Rocío Tábora, que no le dio el asilo político Daniel Ortega ni Rosario Murillo, tuvo que retornar al país, pero sí entró a Nicaragua el fin de semana, y cuando se vio imposibilitada a que el Estado nicaragüense la protegieron, retorna al país, pero se comunica con sus abogadas, con sus apoderadas legales, para entregarse en Guasaule. Eso es lo que está relatando mi compañero periodista, coordinador de TN5 matutino, don Ramón Matute. ¿Tienes algún otro elemento, Ramón? No, don Freddy aquí está en el país. Sí, hombre. No. Te digo que ese hombre lo levantaste de la cama en este momento. Oí, Freddy, Óigame, lo que está diciendo, le dice la esposa Ramón Matute. Pero no lo estamos asegurando, Renato. No, hombre. No. Óigame, Lisandro Rosales está en el país. Sí, Lisandro está aquí. El exministro Cardona también. Sí, ahí los tengo los nombres en la punta de la lengua, como decimos los hondureños, pero bueno, no me salen de la punta de la lengua. No, mejor téngalos ahí. Solo googlea, hombre, y ahí encontrar los otros hondureños asilados ahí del Partido Nacional. Aquí tanta noticia que fluye, va, Renato, pero no, hay que confirmarla primero. ¿Tenés otra por ahí? No, pero hay que confirmarla. No, yo te conozco, sí. No, pero no te atreves a lanzarla. No, mejor hay que confirmarla. Es la primera vez que no te atreves a lanzar una noticia que te llega así. Es que primero hay que confirmarla. Claro, no solo confirmarla, usted mismo nos ha enseñado acá. Claro. Usted mismo nos ha enseñado. Bien. Que hay que verificar la fuente, ratificar la fuente, y no solamente con una, sino con 2 y si es posible hasta con 3 personas. Correcto, los golpes me han hecho internalizar, y aún con esos golpes recibidos en la vida profesional periodística, hay veces que cometo deslices. Tú no sabes cuántos errores, por eso de la primicia informativa yo cometí cuando trabajaba en Radio América y competíamos con Raúl Valladares. Ya voy, por favor, que estas historias le interesan a la gente. Ah, sí, Tito Cardona, muy bien, al productor, correcto. Es cierto. Tito Cardona, pero hay otro, Carlos. Son 4, creo. Aparte de Valdías y Tito Cardona, hay otro, u otra, no sé, allá en Nicaragua. Entonces, muy bien que no te arriesgues a lanzar noticias que no las tienes confirmadas o contrastadas. Perfecto, Renato. Ya estás desesperado por el desayuno, ¿verdad? Que pase usted un feliz día. Muy bien, Ramón Matute, el coordinador de TN5 matutino, dándonos esta noticia de última hora. ¿Tú la divulgaste a las 6 de la mañana? Sí, entramos ¿O fue la N? Con HRN. ¿La N fue la de la primicia? La N fue de la primicia porque, le repito, manejaba la información, pero estábamos confirmándola, ¿verdad? Desde las 4:20 de la mañana que me cayó el primer mensaje de esto que había pasado, pero andábamos buscando, Renato, la reacción oficial, pero nadie hablaba. En el momento que nos prestábamos a darla, salió HRN, nos conectamos y bueno, usted sabe que somos cadenas hermanas, ¿verdad? Claro. Muy bien, Ramón. Muchas gracias. Buen día. Bueno, hoy nuestro panel está completo. Ya hace algunos minutos ha llegado el tercer panelista, que los presento de inmediato. Don Pedro Muñoz es abogado y socio de la firma internacional Dentons. ¿Qué tal, don Pedro? Gracias. Bienvenido al programa. Sí, señor, muchas Bienvenido gracias. al programa. Es Gracias. un placer tenerlo. Está también el abogado especialista en solución de controversias, arbitrajes y docente universitario. Docente universitario.
don Juan Diego Lacayo. ¿Qué tal, Juan Diego? Bien, Bienvenido. mucho gusto. Mucho gusto, Juan Diego. Gracias. Juan Diego, ¿tú egresaste hace cuánto? ¿De qué universidad? Yo egresé en el año 2006. 2006. Sí. De la Nacional Autónoma de Honduras. De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sí, señor. ¿Dónde hiciste tu secundaria? En el Centro Escolar Aldebarán. En Aldebarán. Sí, yo entré desde Los Arroyos y estuve ahí 13 años. Con razón. Sí. Es que el mundo es pequeño. Es que como mis hijos estuvieron en Aldebarán, yo a Sí. estos jóvenes los conocí desde niños. Así es. Desde niños. Y yo a sus hijos, sí. Sí, sí. Y por eso me causa impresión positiva cuando los veo ya profesionales, posicionados. Y dije yo a este muchacho lo conozco. Sí, yo creo que lo vi desde los 5 o 6 años en pre-kinder, en kinder, en primaria. Y además de Sí. que somos 9, entonces Sí. Ah, sí, correcto. iba a la fila. Sí. Bueno, miren cómo es de pequeño el mundo, cómo es de pequeño el mundo. El abogado especialista en Derecho Público y de Inversiones, docente universitario, Denis Hércules. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Renato, muchas gracias. Y usted como generacional también, o un poquito mayor que el abogado. De hecho, menor, Juan Diego. Ah, menor. Hombre. Con Juan Diego nos conocimos justamente porque él fue mi primer jefe. Así que él ha sido mi mentor durante Asesor. una buena parte de la carrera profesional mía. Y bueno, un gusto compartir con Juan Diego y con ustedes también este espacio. Entonces, Juan Diego es especialista en solución de controversias, arbitrajes y docente universitario. Miren a su edad. Y Denis también. Denis igual, especialista en Derecho Público y de Inversiones, docente universitario. Con la diferencia de que Denis ha salido del país. Entonces ha podido ver, digamos, en Inglaterra un poco cómo funcionan esos sistemas y creo que eso va a ser un aporte importante al programa de hoy. Sí. ¿Cuántos años estuviste en Inglaterra? Me disculpan si los trato de vos, no es No hay irrespeto, ningún es que- problema, no hay ningún por problema. favor. Bueno, yo estudié 2 maestrías, la primera en Derecho Constitucional, que estudié en Madrid, España, estudié allá 1 año, y la segunda, un Master of Laws, que orienté mi tesis al Derecho de Inversiones, justamente el tema de hoy, que estudié en Inglaterra. Entonces allá estuve también 1 año. ¿Y qué edad tienes, Denis? 27 años. 17 años. Sí, es increíble. Jóvenes, Se veía más viejo. jóvenes. Sí. No, es la barba, es la barba. Jóvenes, 27 años, Lacayo, 38. 38 años, jóvenes. Pero miren, juventud hondureña, yo sé que no todos tienen la oportunidad de egresar siquiera de una universidad pública hondureña, que las universidades públicas hondureñas, la verdad que no son caras, no son caras. Yo pagaba como costarricense 750 lempiras. Luego me naturalicé hondureño. Era mi deseo naturalizarme, pero hasta que me gradué como abogado hice el proceso legal. ¿Tú naciste en Costa Rica entonces? Yo nací en Costa Rica, mi madre es costarricense, Sí, sí. Y sí. mi padre es nicaragüense. Sí. Y ellos vinieron a Honduras y aquí formaron la familia. Yo Sí. soy el único que nació fuera, el único abogado Sí. y el que nació afuera. Sí, pues no, puedo ser notario. lo que les quiero decir a los jóvenes, miren las edades que tienen ellos. Perseveren. Aún y con todas las dificultades que puedan encontrar en el país, perseveren y sigan perseverando. Y sigan perseverando. Bueno, yo pudiese estar con esta temática de la juventud, porque me encanta inspirar, darles certidumbre y confianza, meterles en el corazón y en la cabeza a los jóvenes que piensan migrar, que yo los entiendo porque no encuentran suficientes oportunidades en Honduras, pero perseveren en lo pequeño, sumen esas cosas pequeñas para que triunfen en el país. Idealista, sí, idealista, y 1000 veces idealista, pero con un corazón lleno de esperanzas que este país no lo vamos a dejar hundir. Y cuando admiro a jóvenes que brillan, que estudian, que perseveran, más creo en el futuro de Honduras. Pues bien, dejemos esto, voy a ir a la primera pausa comercial, pero luego a desarrollar esa pregunta que tenemos en pantalla. Creo que ya producción se las ha presentado. Vamos a ver. No, hagamos la corrección en público. Si es que a mí me gusta reconocer la cantidad de errores que cometo. Sí, vamos a ver. Me dice Carlitos Andino que un abogado, el abogado Gustavo León Gómez,
me envió un mensaje para aclarar que cuando se habla de CIADI es con relación a arbitraje de inversión, inversionista versus Estado, que no es lo mismo que arbitraje comercial entre privados. Valdría la pena aclarar en la pregunta que es arbitraje internacional de inversión. Claro, claro, claro. Gracias, abogado Gustavo León Gómez. Así que les presento ya la pregunta oficialmente después de la pausa comercial y el debate aquí entre académicos que han estudiado este y otros asuntos y el abogado y socio de la firma internacional Dentons, Pedro Muñoz. Bueno, ya está la pregunta oficialmente, ya está elaborada, ahora solo falta que esté en pantalla. ¿Se libera Honduras del arbitraje internacional de inversiones con solo desafiliarse del CIADI? Ahí está. Y la pregunta va de inmediato para nuestros tres panelistas, Pedro Muñoz, Juan Diego Lacayo y Denis Hércules. Comienzo con don Pedro Muñoz. Lo primero que quiero decir es que yo amo Honduras. Esta nación me ha abierto las puertas desde hace 20 años. Yo soy abogado, he venido a traer inversiones a Honduras durante 20 años, con la convicción de que trayendo inversiones a Honduras se generan oportunidades para estas nuevas generaciones. Yo lo he visto, yo lo he palpado, yo lo he vivido. Me preocupa que si Honduras se sale del CIADI, van a venir menos inversiones, va a haber menos generación de oportunidades, va a haber menos generación de trabajo, van a aumentar las migraciones hacia Estados Unidos y se va a generar más pobreza y más desesperanza. Este tema, que es técnicamente jurídico, tiene implicaciones sociales y económicas reales para Honduras. Y es con ese sentimiento de aflicción que acudo orgullosamente a este programa. Pero ese es el contexto en el que nos encontramos. Honduras es un Estado de Derecho donde rige el principio de no retroactividad de la ley. Precisamente por ese principio de no retroactividad de la ley, naturalmente, si Honduras se sale del CIADI, que es un centro especializado para resolver problemas, conflictos de inversión, resolver, aquí el énfasis es resolver, no es pelear, aquí es resolver. Los 10 casos que están ante el CIADI, que es, como usted bien dijo, es un centro del Banco Mundial, se mantienen, porque no puede ser que una salida posterior afecte 10 casos que fueron planteados antes. Así que esos casos continúan. El problema grave es que entonces se le quita la razón de ser al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y Estados Unidos. Y entonces lo que va a pasar es que los inversionistas extranjeros no van a querer venir a Honduras porque van a decir, ¿de qué me sirve a mí el TLC si no hay un mecanismo para la resolución de conflictos? Y se va a acabar y agotar la inversión extranjera en Honduras. No, aquí está la justicia local. Y entonces los inversionistas extranjeros no van a tener la posibilidad de ir a un centro objetivo imparcial. Por eso el hecho de que usted hubiera señalado que esto está en el Banco Mundial, eso le da una garantía de objetividad. Entonces no se resuelve el tema en una corte ni de la nacionalidad del inversionista, digamos Estados Unidos, ni de la nacionalidad del país que recibe la inversión, Honduras, sino que se resuelve el conflicto, que puede ser a través de arbitraje o también, ahora los abogados pueden explicar esto mejor que yo, a través de la mediación, a través de hay dos mecanismos, ustedes saben eso mejor que yo, la mediación y no me recuerdo el otro,
Entonces se va a un centro objetivo e imparcial en el Banco Mundial, no ni las Cortes de Estados Unidos ni las Cortes de Honduras. Ese es el sentido de ser. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? A mí me preocupan estos muchachos, me preocupan los hijos de estos muchachos, me preocupan las nuevas generaciones, me preocupa la gente que va para Estados Unidos brincándose las fronteras de mojados. Eso es lo que a mí me preocupa, porque simplemente los inversionistas extranjeros van a agarrar sus cosas y se van a ir para otro lado, y los que pensaban venir a Honduras se van a ir para otro lado. ¿Sabe quién debe estar viendo esto con gran satisfacción? Bukele, en El Salvador, está diciendo, frotándose las manos, y está diciendo, toda esa inversión que iba para Honduras, la voy a agarrar yo. Eso es lo que va a pasar. Y para que los televidentes sepan, este centro CIADI es un centro muy serio. Hay 165 países del mundo que son parte de este centro y que le han confiado a este centro que resuelva los problemas entre inversionistas y el Estado. Pero Honduras, no entiendo yo, a cómo están las cosas, cómo puede darse el lujo de siquiera considerar salirse de ahí. Porque yo escuché el fin de semana que dijeron conjuntamente con varias personas del globo terráqueo que vinieron a Tegucigalpa, que el CIADI es un centro de poder hegemónico, que ahí realmente solo se llevan las de perder contra las empresas que plantean la resolución de casos a nivel de ese organismo. Es un centro de poder, dice que no es, ¿cómo lo entendí yo? Que no es de fiar para la forma de ser del gobierno de Xiomara. ¿Debe interpretarse eso así, abogado Juan Diego Lacayo? No, mire, don Renato, la verdad es que el CIADI es una oferta del Banco Mundial para los países signatarios de esa convención, precisamente para hacer atractivo a las inversiones el país en el que se reciben o se destinan las inversiones, extranjeras sobre todo. Entonces, en el concierto de las naciones del mundo, Honduras no quiere quedarse rezagada por no ofrecer estos mecanismos que son garantía para sus inversionistas. Entonces, la realidad es que yo me vuelvo atractivo a las inversiones en la medida en la que yo puedo ofrecerle a ese inversionista, como bien decía el abogado Muñoz, le puedo ofrecer un mecanismo completamente independiente en el que no convergen las nacionalidades de las partes en litigio. Lo más importante cuando usted va a ser juzgado por un tribunal arbitral es poder tener la garantía de que usted va a recibir una decisión apegada al derecho y que esa decisión no va a tener la influencia de ninguna de las partes, porque usted se está despojando de la posibilidad de resolver a través de la mediación, de la conciliación o del arreglo directo, y le está entregando en las manos a un panel de árbitros la heterocomposición del asunto. Entonces, ¿qué significa? Que yo me despojo de la posibilidad de resolver directamente mi problema y se lo entrego a un tercero neutral llamado tribunal arbitral. Entonces, sabiendo que puedo ganar, que puedo perder. Que puedo ganar, que puedo me perder. inspira confianza porque es un arbitraje internacional. No solo eso, usted se vuelve atractivo. O sea, en la medida en la que Honduras decide salir del CIADI, se vuelve menos atractivo. Y hay un concepto que yo quisiera que todos los que nos escuchan y nos ven tengan muy claro. Estar demandado no es algo malo. Si nosotros vemos el alcance que puede tener estas 10 demandas que están abiertas, de las cuales 9 se han planteado en este año 2023, eso significa que Honduras está recibiendo inversión también. Tenemos que ver el lado positivo. El hecho de que exista un conflicto a nivel internacional supone que se está moviendo la inversión. El problema es que no hemos sabido abordar la resolución de ese conflicto en la etapa temprana. Y creo que la crítica a nivel mío personal para los tomadores de decisiones de Honduras es haberse dado la media vuelta e ignorado el avance del proceso en simultáneo a las justificaciones locales que se hacían aquí a nivel mediático. De nada me sirve que salgan los abogados de la República de Honduras diciendo que el CIADI es el demonio, cuando en paralelo ese demonio, con sus procesos que el Estado de Honduras en este gobierno y en los anteriores ha validado, está avanzando.
y entonces se produce una cierta, digamos, indefensión provocada. Y eso es lo que no nos gusta a los que conocemos esta materia y que decimos, hombre, el TikTok está sonando. ¿Cómo es posible que están designándote los tribunales? ¿Cómo es posible que te estás separando de la opción de poder designar uno de los tres? Y que de esos uno de los tres, si lo vemos numéricamente, representan el 33% de la garantía de la decisión, pero además ese que yo voy a designar se va a poner en contacto con el otro que designa mi contraparte, o sea, el inversionista extranjero, y entre los dos van a designar ese otro 33%. O sea, yo me estoy despojando de un 45% de la posibilidad de escoger al tomador de decisiones de ese litigio solo por una rebeldía o por una acción de ignorar lo que está sucediendo y el proceso que está debidamente trazado en el reglamento. No podemos como abogados ignorar el reglamento del CIADI y desde cuándo, hace más de 30 años que somos parte de él. Entonces me parece a mí que ese ha sido, digamos, el error. Y me alegró darme cuenta de que ya hay en 2 procesos de esos 9 que iniciaron este año en los que Honduras ha designado árbitro. Y no cualquier árbitro. Me alegró sobremanera, por ejemplo, ver el nombre de don Eduardo Silva Romero. Don Eduardo Silva Romero es un jurista colombiano, además tiene nacionalidad francesa, que trabaja en un despacho francés, y bueno, mundial, de Cherp, muy importante, y además es el secretario de la Corte Internacional, del Centro de la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Una investidura de esa naturaleza para un proceso, en este caso el proceso de Palmerola, es una cosa que a mí me llena de tranquilidad, saber que Honduras ha designado ese calibre de árbitro para que resuelva la controversia. Ojo, él no preside el tribunal, él integra el tribunal, pero me alegra que, lejos de lo que venía sucediendo, de ponerse como niño en berrinche a patalear y a decir no, ahora sí parece que estamos tomando decisiones acertadas y hemos designado además despachos para defender los intereses de la República de Honduras y no cualquier despacho, y luego podemos hablar, digamos, de quiénes son esos despachos. Para quienes no lo han entendido, él se está refiriendo al último caso, de Próspera, donde él estaba en Honduras. No. Al que no hemos designado árbitro. Sí. Por eso es que está coja y sin una pata a la mesa, porque Honduras dice como niño caprichoso, así lo ha calificado el abogado Juan Diego Zelaya, Lacayo, Juan Diego Zelaya dije. Sí, ese es el político. No, es que el apellido Zelaya se ha vuelto tan popular Le sale por todos lados. Que lo tenemos en la cabeza y como es tan extensa la familia. Y está bien representada en el gobierno, que ahora uno cree que todos llevan el apellido Zelaya. En las diferentes ramas del gobierno. Entonces, como niño caprichoso, dice Juan Diego Lacayo, no quiso nombrar un árbitro para este caso de Palmerola. Y se lo nombró el CIADI. Imagínate. No se vale el capricho. O sea, que no nombren el árbitro no quiere decir que se detiene el arbitraje. Nunca en la vida. No se detiene. Entonces, le ha tocado el turno ahora, o le toca el turno ahora al abogado Denis Hércules. ¿Cómo mira este panorama, abogado? Siempre partiendo de esa premisa, de la pregunta, ¿se libera Honduras del arbitraje internacional de inversiones con solo desafiliarse del CIADI? Ya sé que nos va a decir que no se libera. Pero yo creo que usted tiene algunos otros elementos adicionales que nos van a servir y que le van a servir al gobierno si todavía le faltan luces para actuar con más inteligencia en todo este caso. Y no solo decir que el CIADI es un centro poder hegemónico que solo obedece los intereses de las grandes empresas. Por favor. Bien, creo, Renato, y me gustaría que si pudiera estar la pregunta en pantalla para hacer una aclaración conceptual. Sí. Y comenzaré diciendo, desafiliarse está bien para un lenguaje que todo el mundo puede entender, y justamente creo que este programa ha orientado a eso, a que la población hondureña pueda entender este concepto tan nuevo como lo es el derecho internacional de inversiones. Pero justamente el término jurídico apropiado sería la denuncia del convenio del CIADI. Ahora bien, en derecho internacional, ¿qué es la denuncia de un convenio o qué es la denuncia de un tratado? Y esto es, en términos sencillos, una declaración que realiza el Estado
en la cual manifiesta su intención de dejar de formar parte del Tratado de Convención. ¿Ok? Es decir, Honduras va a decir, si esa es la intención del Estado, que ya no le interesa seguir formando parte del convenio del CIADI, del cual somos parte desde 1988. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué reglas aplican y qué reglas regulan la denuncia de un tratado? Lo primero y más importante que tenemos que ver, y aquí habrán varios abogados y profesores de Derecho Internacional Público en Honduras que sepan de esto muchísimo más que yo, pero lo primero que tenemos que atender es al tratado de tratados, ¿sí? Al tratado que regula los tratados, a esa norma de derecho internacional que es la suprema porque es la que me dice cómo tengo que regular el resto, que es la Convención de Viena sobre los tratados. Y la Convención de Viena sobre los tratados me establece que efectivamente un Estado puede terminar un convenio o un tratado internacional. Es su decisión soberana, ¿sí? Cada Estado que forma parte de un tratado o convenio puede determinar si se quiere salir o quiere seguir formando parte. Pero hay reglas que aplican y hay reglas que regulan esa denuncia. No es de un solo, y aquí es donde vamos a ver, porque usted me decía de entrada, ya sé cuál va a ser su respuesta, sí, pero se la voy a fundamentar justamente en el Convenio de Viena y en la Convención de Viena y también en lo que dice el propio convenio del CIADI. Entonces, si vemos el artículo 42 de la Convención de Viena, encontraremos que establece que la terminación de un tratado, su denuncia o su retiro de una parte no podrá tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de la presente convención. ¿Qué nos quiere decir el artículo 42.2 de la Convención de Viena? Que sí, la Convención de Viena regula la denuncia, pero primero hay que ver lo que específicamente diga sobre la denuncia el tratado o convención que se pretende denunciar. Y efectivamente, creo que lo vi en alguno de los canales de la Corporación Televicentro, a uno de los abogados que lo mencionó, efectivamente la Convención del CIADI regula la denuncia. Entonces vamos a ver qué dice la Convención del CIADI al respecto de la denuncia. Y tenemos en este caso un par de artículos aplicables, particularmente el artículo 70, 71 y 72, que me gustaría leérselo. Claro que sí. Estamos para aprender. El artículo 71 establece que todo Estado contratante podrá denunciar este convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo. El depositario es prácticamente quien lleva el registro de quienes son parte del tratado y en este caso es el Banco Mundial. ¿Okay? Es decir, si Honduras se quiere salir del tratado debe enviar su notificación de denuncia al Banco Mundial. ¿Okay? La denuncia producirá efectos 6 meses después del recibo de dicha notificación. Es decir, ya nos dice el convenio del CIADI que no es inmediato, que tendrá efectos 6 meses después. Los 6 meses son importantes para algo que comentaré luego. Ahora bien, el artículo 72 del convenio del CIADI nos establece que las notificaciones de un Estado contratante hechas al amparo de los artículos 70 y 71 no afectarán los derechos y obligaciones conforme a este convenio de dicho Estado, sus subdivisiones políticas o organismos políticos o de los nacionales de dicho Estado, nacidos del consentimiento a la jurisdicción del centro, dado por alguno de ellos con anterioridad al recibo de la notificación por el depositario. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo respondía hace algunos minutos aquí el abogado Muy relacionado a lo que mencionaba el abogado Pedro Muñoz. Esto es prácticamente el artículo 96 constitucional, que es la irretroactividad de la ley, plasmado en el convenio del CIADI. Efectivamente, todos los procesos que se encuentren ya en curso ante el CIADI, previo a que se realice la denuncia, deberán continuar. Deberán continuar y el Estado debe ser muy consciente de que a pesar de que tiene el derecho soberano de denunciar un tratado internacional, también tiene el deber de cumplir con las disposiciones del mismo y el tratado me está diciendo que aunque se salga la República de Honduras del convenio, deberá seguir y deberá observar los derechos y obligaciones que hubieran nacido del mismo. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde entramos en conflicto, Renato? ¿Y dónde está la interpretación jurídica? ¿Y dónde está el meollo del asunto para el derecho internacional de inversiones? ¿Qué pasa en ese periodo de 6 meses? ¿Verdad? Yo notifico la denuncia del tratado hoy, pero no será efectiva hasta 6 meses después. Ajá, ¿y qué pasa si se presenta una solicitud de arbitraje en esos 6 meses? Allá hay un conflicto porque tenemos un laudo particularmente divergente. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido duramente criticado ese laudo, ya le digo el nombre, por acá lo tengo apuntado, pero sí, fue un laudo que surge justamente en el periodo de los 6 meses cuando la República Bolivariana de Venezuela denuncia el tratado, en el cual hay un laudo que dice no puedo conocer,
pero el resto lo han conocido porque se interpreta que en esos 6 meses continúa vigente el tratado. ¿Y qué pasa después? Y aquí mencionaba el abogado Pedro algo muy importante, y es, tenemos otros tratados. No solo es el convenio del CIADI, tenemos el de ERECAFTA, ¿sí? Un tratado multilateral en el cual hace referencia al CIADI, que el CIADI debe dirimir los conflictos que surjan del mismo relativos a inversiones. Y no solo eso, Renato, tenemos cerca de 20 tratados internacionales de inversiones, BITs por sus siglas en inglés, Bilateral Investment Treaty, o sea, Tratado Bilateral de Inversiones, que en algunos casos, no todos, porque no le voy a mentir, no le voy a decir que los he visto todos, pero algunos que he visto, igualmente contienen un artículo que establecen que las diferencias surgidas del mismo deberán dirimirse ante el CIADI. Entonces, surge la pregunta, si denunciamos el convenio, pasan los 6 meses, Quedamos fuera. quedamos fuera, estamos fuera, pero ¿y si surge un conflicto entre un nacional, digamos, del Reino de los Países Bajos con quien tenemos un tratado bilateral de inversiones, aplicando el artículo del BIT con los Países Bajos, podría irse al CIADI? Estamos fuera. ¿Y entonces? Hay un mecanismo Hay un complementario. mecanismo para estudiar eso, y justamente la República Bolivariana de Venezuela, si bien está fuera del CIADI desde 2012, podemos ir a la página web del CIADI y veremos que tienen solicitudes de arbitraje Ahorita, Ahorita. la de Kellogg's. justamente porque hay tratados bilaterales Los de inversiones. ingleses de Kellogg's demandando a Venezuela porque el presidente Maduro le dio la fábrica cuando se fueron los digamos, funcionarios ejecutivos de la compañía, dejaron la compañía y el presidente Maduro le dio la fábrica a los empleados. Y los trabajadores se apropiaron, digamos, de ese establecimiento y de sus marcas y de toda su producción, y el cereal en ese país lo producen los empleados, digamos, los empleados de la compañía. Entonces aquí la pregunta es, ¿y de qué le sirvió entonces a Salirse. Venezuela Lo mismo salirse Bolivia, del CIADI? Lo mismo Bolivia y lo Y lo mismo mismo Ecuador. Bueno, Ecuador ya volvió. Pero Ecuador se retiró ¿cuándo quién? ¿Cuando Rafael Cuando Correa? Correa. Hombre, miren quiénes se han retirado del CIADI. Venezuela. Bolivia. ¿Bolivia con quién? Con Evo. Con Con Evo Evo. Morales. Se retiró Ecuador cuando Correa. Sí. Miren los consejos que nos vienen a dar. ¿Y qué países son los que retiran del CIADI? Venezuela, Bolivia con Evo, Ecuador con Correa, y ya volvió al CIADI, entiendo, después de Ecuador. Correa, Ecuador. Pero la gran pregunta a Honduras, ¿de qué les ha servido retirarse del CIADI? Sí, según esos tratados de inversiones que firme el Estado de Honduras, cualquier divergencia será siempre tratada en el CIADI, aunque el Estado se haya desafiliado del CIADI. Pero Así lo entendí, eso es la interpretación correcta. Ahora, ¿verdad? Renato, y si me permite, abogado, sí quiero dejar algo muy claro, ¿verdad? Honduras está en su pleno derecho de hacerlo. Obvio, claro. Honduras está en pleno derecho de hacerlo. El Soberano Estado de Honduras derecho. es un Estado soberano que tiene una facultad de derecho internacional de denunciar sus tratados si eso es lo que gusta. Ahora bien, que denunciar el convenio del CIADI sea suficiente para evitar ir al CIADI no es muy cierto. Y habrá que hacer un estudio muy íntegro, habrá que realmente sentarse a ver todos nuestros tratados, porque siempre vamos a poder ir al CIADI. ¿No es así nomás? Don Renato, vean, yo puedo ignorar la realidad, pero no puedo ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. ¿Qué significa eso? Que jurídicamente, como dicen los abogados, está en debate qué pasa con nuevos juicios que se presenten adelante. Pero yo les garantizo una cosa, que lo que pasó en Venezuela, de que no volvieron a llegar inversionistas nuevos, pasaría en Honduras. Es decir, un tema es el tema jurídico, que es el que los juristas aquí presentes están tratando con suma propiedad. Pero yo vuelvo al tema del impacto social y el impacto económico. En el momento que Honduras tome una decisión de salirse del CIADI, inmediatamente las nuevas inversiones que hubieran venido a Honduras no van a venir a Honduras, sino que se van a ir para otros países. Y eso tiene un efecto directo en las nuevas generaciones.
Este silencio, este silencio Reflexivo. es elocuente. El silencio que se acaba de producir acá es un silencio elocuente. Y el Porque vecino eso haciendo la ese tarea. silencio lo que significa es la gravedad de la situación que tenemos. Porque verdaderamente estamos jugando con fuego. Estamos jugando con el futuro de las próximas generaciones. Estamos jugando con la inversión directa extranjera, que ahí está El Salvador y ahí está Costa Rica, de brazos abiertos, diciéndoles, vengan para acá, acá nosotros los recibimos. Si Honduras no los quiere, si Honduras no les quiere dar las protecciones, aquí los recibimos. Miren, yo les voy a dar un ejemplo a los hondureños. Allá está mi cámara, exactamente. El ejemplo del gobierno socialista más exitoso para atraer inversión, México. México en ningún momento pensaría en salirse del NAFTA. México en ningún momento pensaría en renunciar al CIADI. Vean todo lo que está pasando con el famoso nearshoring en México. Están volando inversión extranjera en el norte, en la zona del Bajío, en Querétaro. Volando de Asia para México. Eso es lo que les está diciendo él. Exactamente. La inversión va de Asia para México. Y Andrés Manuel López Obrador, que es el líder ideológico del movimiento socialista en América Latina, nunca se pelearía con las inversiones, nunca se saldría del NAFTA, nunca se pelearía con el CIADI. Y recibe de brazos abiertos a todos esos inversionistas. ¿Y por qué no se pelearía? ¿Por qué evita pelearse con el CIADI? Porque él sabe que en esos tratados que tiene con Estados Unidos y con otros países, tratados de inversión, el CIADI es la instancia para resolver las diferencias que haya entre el Estado y las empresas. Y que las empresas, si no ven que hay un centro internacional de arbitraje para inversiones creíble, dudan en ir a invertir en ese país, porque no se quieren someter a la justicia local, porque ¿quiénes ponen los magistrados en Honduras? 5 los pone el Partido Nacional, 4 los pone el Partido Liberal, 6 los pone Libre, y todos obedecen a los intereses de sus partidos, de sus dueños. Entonces, un inversionista. Y ne digamos el fiscal. ¿Y usted cree que los inversionistas no están viendo? Vean lo que está viendo un inversionista extranjero. Yo me dedico a representar inversionistas extranjeros en todo el mundo. ¿Qué están viendo los inversionistas extranjeros sobre Honduras? Una Corte Suprema que fue puesta por los partidos políticos. Una Corte Suprema que cambia toda junta. Entran unos magistrados y salen todos los magistrados al mismo tiempo, no como se hace en otros lugares del mundo. Y una fiscalía que lo que es un pulso político para ver cuál partido político se impone sobre los demás para imponer el fiscal. Eso es lo que están viendo los inversionistas extranjeros. Y entonces un inversionista extranjero va a decir, yo voy a ir a hacer esa inversión a Honduras si no puedo recurrir a un tribunal imparcial que no sea ni de mi país ni de tu país. Pero no puedo ir ahí tampoco en caso de que haya un pleito, cuando tenemos una Corte Suprema que funciona de esa manera y una Fiscalía que funciona de esa manera. No. Yo me llevo mi inversión que iba a hacer en Honduras y me la llevo para El Salvador. Donde tenga más garantías. Me la llevo para México. Que habrá imparcialidad si hay que resolver un conflicto. Me la llevo para Costa Rica. Juan Diego Lacayo. Solo quería agregar algo en la línea del abogado Pedro y en la que usted llevaba también, don Renato, con respecto a quién es el malo de la película. Yo creo que algo que no podemos, digamos, dejar de decir es que el CIADI no tiene culpa de absolutamente nada de lo que está sucediendo. Usted haga cuenta y caso de que el CIADI es un lugar a donde ocurren, porque ese es el giro de ese lugar, procesos de todo el mundo. Es un administrador de un proceso de arbitraje o de conciliación internacional de inversión. Eso es todo.
yo no puedo llegar a culpar la institucionalidad del CIADI como una rama del Banco Mundial por lo que me ocurre y por cómo me demandan o por qué me demandan. El culpable de por qué me demandan es supuestamente y según el inversionista extranjero las decisiones que tomo o dejo de tomar, las acciones u omisiones de parte del Estado receptor de la inversión. Entonces, el hondureño que está viéndonos y escuchándonos tiene que entender algo. El CIADI no es un demonio, el CIADI no es algo malo. Denunciar al CIADI, digamos, o salirnos, para hablarlo en términos más coloquiales, no resuelve el tema que tenemos. Las 10 demandas siguen estando vigentes en ese organismo, hay un mecanismo complementario que se puede invocar, existe la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones que cita al CIADI 50 veces en el texto de la ley, existen 40 tratados que Denis Emilio claramente ha dicho, no va a desaparecer esta situación porque yo hable y hable mal del CIADI. El CIADI, esta gente, digamos, yo respeto mucho los criterios que han tenido, pero me parece a mí que el hecho de que a mí me demanden es o culpa de quien demanda o culpa de quien ha sido demandado, o de ambos, pero no puedo culpar al que administra el proceso. Es equivalente a querer decir que un incumplimiento en un contrato de arrendamiento de mi vivienda es culpa de la Corte Suprema y del juzgado que recibe el proceso. ¿Y qué culpa tiene el juez? Si el juez lo que va a llegar es a dirimir la discordia. Bueno, el CIADI lo único que hace es administrar un proceso, prestar sus salas, aquí está el reglamento, esta es la institucionalidad que buscabas. Ahora, si Honduras no quiere ir ahí, bueno, váyase, pero todos los procesos que ya se plantearon y los venideros, porque ya tenemos además antecedentes de estos países, de estos 3 que denunciaron el convenio y que ahí están, uno que regresó, van a seguir llegando. En algún lado me van a demandar y me pueden demandar incluso en la justicia ordinaria del país. Claro, hay que tener valor para hacerlo, porque si eso que dice el abogado es una realidad o por lo menos es una percepción que se acerca a la realidad y eso es lo que ven los inversionistas de fuera, evidentemente es un temor. Yo no quiero someterme a la Corte Suprema de Justicia hondureña en la medida en la que yo soy extranjero y siento que no me van a tratar como un nacional. Y el trato nacional es un estándar del derecho internacional de las inversiones que tenemos que aprender a interpretar. Bueno, tengo que ir a una pausa comercial, pero yo le digo al gobierno, si esa idea de denunciar el convenio con el CIADI se las ha metido Rafael Correa, como ya lo hizo él cuando fue presidente, reflexionen, porque no se van a liberar del CIADI aún saliéndose del CIADI. Porque muchos de los tratados suscritos de inversión suscritos por Honduras, el CIADI va a continuar ahí como el centro para dirimir los problemas que las empresas tengan con el Estado. Las empresas que hayan invertido en Honduras tengan con el Estado. Seguirán resolviéndose en el CIADI aunque nos hayamos desafiliado del CIADI. Yo diría, reflexionen. Y decir esto no significa ser oligarca, capitalista, facho, ni nada de eso. Es velar por los intereses del país. Ahora, y si no siguen los consejos y denuncian el convenio y los arbitrajes favorecen a las empresas y no al Estado de Honduras, y el Estado se niega a indemnizar esas empresas, ¿qué le va a ocurrir a Honduras? He estado pensando en eso también. ¿Qué le va a ocurrir al país? Vámonos a la pausa y después me responden a esta pregunta, porque hay otras también. Porque el otro escenario es el argumento que se lo he escuchado al procurador de que Honduras firmó ese convenio del CIADI con una reserva, que antes de llegar al CIADI los problemas tienen que agotarse en las instancias judiciales locales y que estas empresas no lo han hecho, por lo tanto están invocando ese argumento. ¿Qué piensan mis panelistas esta mañana de eso? Pausa y volvemos. Lo que queremos es que usted se instruya para que haya una buena opinión pública. Si el gobierno anda en lo correcto o anda influenciado por gente que no le fue bien cuando fue presidente y tomó este tipo de decisiones. Se libera Honduras del arbitraje internacional de inversiones con solo desafiliarse del CIADI. La pregunta de hoy en Frente a Frente.
Algunos mensajes que nos están llegando. A largo plazo es muy probable que la inversión que dejará de venir va a salir más cara que las demandas en CIADI. Olga dice, nuestro país es un estado libre, soberano e independiente y está en toda la facultad de decidir y tomar sus propias decisiones que traerán mejores oportunidades al país. Claro que puede decidir con quién establecer relaciones internacionales. Ya lo han dicho aquí nuestros panelistas, Honduras es un estado soberano. Si quiere salirse del CIADI, se sale. Lo que estamos analizando aquí son las consecuencias que esto puede venir. ¿Qué inversión extranjera vendrá al país si no estamos afiliados al CIADI? Es otra pregunta. Marco Matamoros, la ley no es retroactiva en este caso, el proceso legal continúa. Honduras tiene que ver en una mesa de diálogo con organizaciones imparciales. Llámese arbitraje internacional. ¿Cómo sale de esta ilegalidad heredada del gobierno anterior? De lo contrario, perdemos todos. ¿Le parece muy reflexivo ese mensaje? Muy bueno, muy Yo bueno. resalto ahí el diálogo con organizaciones, la mesa del diálogo es un mecanismo extraordinario. El dispute board, ¿verdad? Es un mecanismo extraordinario para resolver las controversias y usted lo que hace es que puede llamar personas de diferentes de las partes para que se sienten a la mesa a dialogar. Eso es diálogo. Y termina muy bien el señor Matamoros diciendo, de lo contrario perdemos todos. Yo no quiero que el Estado tenga que irle a pagar honorarios altísimos a un despacho de abogados para que represente a Honduras. Es más, le voy a decir algo, don Renato. Honduras y El Salvador eran los países hasta el año pasado que tenían menos demandas históricamente en el CIADI. Teníamos más de 30 años de estar ahí y solo teníamos 4 procesos con el de Inversiones Continental. 4 procesos en toda nuestra historia de más de 30 años de ser parte del CIADI. Y de repente se vienen de romblón 9 procesos más. Y ya les vamos a decir cuáles son esos nuevos procesos, esos 9 procesos más. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Bueno, en el 2023, abogado Juan Diego Lacayo, ¿cuántos procesos enfrentamos ahí en el CIADI? Mire, tenemos Ya está activado el Apple TV, por favor, producción. Tenemos un total de 10 procesos abiertos, pero en el 2023 son 9 de esos 10 procesos abiertos. Y de esos procesos, el que está registrado más recientemente es el de 2 ciudadanos guatemaltecos, los señores Andrade, que están reclamando en el ámbito de la energía renovable. Ahí están ellos invocando el CAFTA y además están haciendo uso de las reglas aplicables del CIADI. Tienen el representante legal a White & Case, que es un despacho de origen estadounidense, pero con presencia mundial. Aquí, por ejemplo, si usted ve el último desarrollo, lo quisiera trasladar esto al idioma español. Permítame un segundo. Aquí lo vamos a poner en el idioma español. Ok. Vamos a esperar a que cargue. Pero antes de que cargue, usted tenía una reflexión hace algunos minutos que la consideraba muy importante para socializarla con toda Honduras. Sí, bueno, quiero recalcar, Renato, que el CIADI no es la única institución a nivel mundial que conozca del arbitraje internacional y el arbitraje internacional de inversiones. Hay más instituciones, ¿verdad? Y hay veces, por ejemplo, que cuando no resulta aplicable por alguna razón el convenio del CIADI o no tiene jurisdicción el CIADI, puede resultar en un tribunal arbitral que se rige bajo las reglas de la UNCITRAL, es decir, bajo reglas determinadas por las Naciones Unidas o por una Cámara de Comercio Internacional. Entonces, Renato, no es el CIADI la única institución que conoce de esto, pero lo más importante es que existe un consenso en la comunidad internacional entre los estados de que esta es la institución más relevante y que la mayoría de tratados multilaterales, por ejemplo, los tratados de libre comercio o los tratados bilaterales de inversión, ya incluyen un artículo o varios en el que se otorga jurisdicción al CIADI. Entonces, ¿hay más opciones? Sí, sí las hay. Pero el consenso es, vamos a arreglar los problemas al CIADI. A nivel del CIADI, sí. Ya lo tenemos cargado, abogado. Sí, tenemos el otro proceso más reciente, es el de PIA, Palmerola International Airport. Ese es un proceso en el que se está invocando como instrumento el contrato, o sea que la sujeción al CIADI
está en una cláusula contractual. Y eso me va a permitir, Renato, aclarar algo. El derecho internacional de inversiones prácticamente tiene, o un arbitraje tiene 3 orígenes posibles. Un tratado multilateral, como es un tratado de libre comercio, ¿verdad?, en el que tenemos como parte toda Centroamérica y Estados Unidos. Un tratado bilateral, como le mencionaba previamente, Honduras y Países Bajos. O un contrato, ¿verdad? ¿Contrato? Como el que tenemos entre la República de Honduras, entre el Estado de Honduras y Palmerola International Airport. Entonces, también habrá que ver si nos salimos del CIADI los contratos que tenemos. Porque si en el contrato se otorga una cláusula de solución de controversias en la que se le da jurisdicción al CIADI, continuará aplicando esa cláusula. O una estabilidad jurídica. O una cláusula de estabilidad jurídica. Entonces, son muchos factores a tomar en cuenta, pero dejo a Juan Diego que estaba aquí con los casos. Bueno, el siguiente proceso, le comentaba, el 7 de noviembre es la última actuación y Honduras designa a Eduardo Silva Romero, que es colombo-francés, como el árbitro que designa. Esto es una noticia fresca y es una noticia muy importante porque ya Honduras ya tiene un despacho representándolo. ¿En qué caso es ese nombramiento? En el caso de Palmerola International Airport. Ah, ok. La última actuación es ese nombramiento de Eduardo Silva Romero como el árbitro que ha sido designado por el Estado de Honduras el 7 de noviembre. Que al igual que Juan Diego, voy a mencionar que Eduardo es un jurista de alto calibre, de gran respeto y de lo mejor en arbitraje internacional de Que inversiones. bien nos pudo servir en este caso Claro. Sí. de las sedes. Que Por bien nos pudo supuesto, servir. por supuesto, y en todos los demás. El siguiente caso que tenemos es otro de energía renovable. Aquí se está invocando el Free Trade Agreement de Centroamérica y Panamá, el Tratado de Libre Comercio. Aquí se está invocando esto y el bufete White & Case. Nuevamente, White & Case. Aquí la última actuación han nombrado los demandantes a Oscar M. Garibaldi, que es argentino-americano, como su árbitro. Todavía Honduras no ha hecho su designación. El siguiente proceso, los nicaragüenses, los Argüello. Los hermanos Argüello están demandando bajo CAFTA y están demandando con Hogan Lovells, que es otra firma también estadounidense, pero a nivel mundial, con ¿Y este presencia por qué mundial. caso? Este es uno de ellos lo que establecen aquí, yo no conozco el caso, es materia de construcción, parece que era un complejo residencial en la zona norte de Honduras. Sí. Luego tenemos el caso de Norfund y KLP Norfund Investments, que son compañías noruegas. Estos se están demandando también en materia de energía eléctrica con la ley de inversiones. Esta ley del 2011 que se aprobó Ese es un fondo del gobierno de Noruega. en Noruega. O sea, aquí hay un tema, además diplomático. Sí. Y en las últimas actuaciones también el bufete White & Case, solo que este caso de las oficinas de Houston y de Miami, se ha registrado nada más el proceso. Esa es la última actuación de abril. Scatec también en materia de energía renovable, ya van 4 de energía renovable, está invocando la ley de inversiones hondureña del 2011, también White & Case, su abogado, y bueno, relacionados Scatec con Norfund son parte en el mismo proceso, en el mismo proyecto de inversión. Autopistas del Atlántico, que era un tramo carretero que conectaba a la zona, digamos, turística de Tela y todos esos lugares. Ese proceso se está invocando el contrato, tiene cláusula arbitral, y aquí, curiosamente, ya tenemos abogado el bufete Hanna y Hill de Chile. Ellos Para están representando a Honduras, junto al con Estado. la PGR, junto con la PGR y junto con las secretarías involucradas, la CIT, CEFIN y la SAP, la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas, porque recuerde usted que era un proyecto de esos que contemplaba la ley de la promoción de las alianzas público-privadas del 2012 o 13, no recuerdo. Aquí la última actuación hubo objeciones preliminares que se tenían que contestar y aquí las presentó ya el Estado de Honduras. Vamos a ver qué es lo que están objetando preliminarmente. O sea, no solo nos va a causar inconvenientes en cuanto a atraer capitales que inviertan en Honduras con denunciar ese convenio del CIADI, ¿qué va a pasar? Porque el arbitraje va a seguir, estemos o no estemos dentro del CIADI. Si nos dice el arbitraje, tienen que pagarle a esta empresa, porque el error fue de ustedes como Estado y no pagamos. No solo estamos desafiliados, sino que incumplimos la decisión del arbitraje. ¿Qué le va a suceder al Estado en ese escenario, el más pesimista de todos, pero que se puede dar? El convenio del CIADI ya establece reglas relativas a la ejecución de sus laudos. Ah, ¿qué dice? Y la ejecución del laudo, aun y cuando no estemos formando parte de la convención, podrá solicitarse. Entonces, el Estado de Honduras, aunque hubiera denunciado el convenio, tendrá que pagar.
Y además de eso... ¿Y si se niega a pagar? Creo que Juan Diego iba a responder esa pregunta. No, lo que pasa es que además tenemos que entender que dentro de la materia del arbitraje, como se trata de una decisión proferida en país extranjero, lo que normalmente ocurre es que usted tiene que traer ese proceso y nacionalizarlo a su país. Sí. Eso se llama exequatur o reconocimiento internacional, reconocimiento del laudo internacional. Eso no ocurre con el CIADI. Usted no necesita el reconocimiento. Usted no tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia, que es para el caso de Honduras, a homologar el laudo. Ese laudo produce efectos en cualquier parte del mundo. Yo me puedo ir con ese laudo a cualquier cuenta de la República de Honduras, en cualquier banco de inversión o internacional, y yo embargo esas cantidades. Es más, es interesantísimo cómo, por ejemplo, ahorita están embargando. Mire usted qué delicado para Venezuela. Hay un laudo emblemático que se emitió en tema de petróleo y condenan a Venezuela. Y le fueron a embargar las acciones a Citgo, que es una compañía petrolera de gasolinerías en Estados Unidos, de la cual PDVSA es accionista en una tercera parte o en una cuarta parte. Pues le están embargando, los acreedores de ese laudo le están embargando las acciones de PDVSA en esa sociedad que es estadounidense. ¿Usted se imagina cuánto pierde el Estado bolivariano de Venezuela en eso? Le puede ir a embargar. Entonces, bueno, no sé si Honduras tendrá el nivel de inversiones que tiene Venezuela, ¿verdad? Porque no tenemos ese petróleo y si lo tenemos no lo hemos encontrado. O no tiene las características que tiene el de Venezuela. Pero estas cosas se pueden ir a ejecutar, el laudo se puede ir a ejecutar a cualquier lugar. Gobierno, ¿han medido las consecuencias de este escenario? Yo creo que sí, porque ya, mire, la siguiente actuación que le iba a enseñar, han nombrado como representante de Honduras al bufete de Francisco González de Cosío en México, y es precisamente en uno de los casos que el demandante es un mexicano. Eso me alegra también. Yo le aplaudo a la PGR que hizo eso, porque además Francisco González de Cosío es un tremendo jurista mexicano, súper conocedor del arbitraje internacional de inversiones, ha escrito libros que todos los entusiastas del arbitraje estudiamos y leemos a diario. Y eso a mí me produce satisfacción, porque en ese caso de JL Capital, que prestaban dinero a funcionarios del gobierno, en ese caso ya tenemos un despacho de muchísima relevancia a nivel internacional en materia de arbitraje. A mí me alegra porque ya Honduras está poniendo y está dando los pasos acertados. Me preocupaba que solamente salían diciendo no vamos a ir y pataleaban el suelo. Ahora no. Ahora tenemos unas decisiones que van encaminadas. A mí me produce mucha satisfacción. Ustedes me están diciendo, es el peor escenario que tendría el Estado de Honduras si opta por denunciar ese convenio del CIADI. Es que no es excluyente una cosa de la otra. Puede ser que ellos quieran denunciarlo para, en teoría, detener una hemorragia y dejar estas encapsuladas, las 10 procesos, y nombrar abogados en estos 10 procesos. Y después vemos qué pasa con los demás. O puede ser que haya una verdadera desinversión o rehuyan a la inversión, como bien decía don Pedro, y bueno, las consecuencias las veremos después. Pero puede ser que el Estado de Honduras diga, mira, en mi estrategia de gobierno yo no quiero seguir siendo demandado ahí o a través de instrumentos que están al alcance. Yo quiero poner un poco de obstáculos para que me demanden. Eso me va a desincentivar la inversión externa. Claro. Claro, bueno, pero esa es una estrategia del gobierno. Sí. Y si esa es la estrategia del gobierno, bueno, hay aquellos que decidieron que así fuera. Y allá veremos qué tipo de deducción de responsabilidad cabe. O simple y sencillamente yo me amarro el cinturón y me aguanto sentado. Ahora, Renato, si esa fuera la estrategia, yo creo que hay una razón por la cual la cantidad de solicitudes de arbitraje ha aumentado exponencialmente durante el presente año. Empezamos con Próspera, creo que fue la primera o segunda, y luego empezaron a subir. Próspera. Y yo creo que la razón justamente es que se prevé que esto ocurra. O sea, el inversionista extranjero ya está pensando que es muy probable que Honduras denuncie el convenio, que Honduras ya no quiera formar parte. La incertidumbre. Entonces, la incertidumbre que eso genera, la inseguridad jurídica que eso genera, dice el inversionista, bueno, mejor corro a presentar mi solicitud de arbitraje ahorita, mientras no hay duda alguna de la jurisdicción del centro. Porque ya entrando los 6 meses, a mi criterio, sigue teniendo jurisdicción, pero habrá quien podría no estar de acuerdo, y ya, pasados los 6 meses, habría que buscar muy bien de dónde me agarro para tener la jurisdicción. Entonces, para el inversionista extranjero es mejor inicio mi proceso ahorita,
antes de que la denuncia del tratado se dé. Por eso vemos el aumento exponencial y por eso tenemos previos a 2023, 4 solicitudes de arbitraje y luego en 2023, 9. Esa es la razón a mi criterio. Muy bien. Don Renato, Entonces, dice el adagio popular, más vale, ¿cómo es? Un mal acuerdo que un buen pleito. Más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y la sabiduría popular es inmensa. En un divorcio, ¿quiénes sufren? Los niños. En un pleito de inversiones, ¿quiénes sufren? La gente. Los receptores de la inversión. Los receptores de la inversión. El desempleo. Entonces, más bien hay que hacer una instancia respetuosa a buscar un arreglo formal de mediación, puede ser ante el CIADE, para buscar un arreglo de todos estos pleitos que están pendientes. ¿Para qué? Para que siga viniendo la inversión a Honduras, para que se siga generando trabajo, para que se siga generando prosperidad, para que se sigan generando oportunidades. Entonces, la idea de esto es buscar un arreglo, no es pelear. Como decía el abogado Lacayo, en un pleito, ¿quiénes son los que ganan? Los abogados. Y el CIADI. Y el CIADI. Que cobra un honorario. Que por cobra un administrar honorario. el proceso. Entonces, mejor nos ahorráramos esa plata que se está yendo en honorarios de abogado, además de que son, ya dijo aquí el colega, quiénes son los abogados involucrados, que son bufetes de abogados de primer nivel a nivel mundial. Nos ahorramos esa plata, nos sentamos en la mesa y buscamos un arreglo que sea conforme a la Constitución de Honduras, un arreglo que sea de conformidad con los tratados internacionales, un arreglo que represente los derechos adquiridos de los inversionistas que invirtieron en ese momento. Sí, hablando se entiende la gente y somos todos profesionales y gente responsable. ¿Por qué es que en Honduras no estamos recurriendo al pensamiento, al raciocinio para buscar los acuerdos? Y en sí en general, todo este tira y encoge que tenemos en relación con la Fiscalía. Sentémonos, hablemos, busquemos soluciones. Yo estoy seguro de que todos los demandantes en esos procesos arbitrales estarían más que dispuestos a buscar un acuerdo. Tienen abogados profesionales que los aconsejarían que sí busquen ese acuerdo. Lo que se requiere es voluntad, porque como decía mi mamá, cuando dos están peleando, basta que haya voluntad para que dejen de pelear. Si uno no quiere, dos no pelean. Si uno no quiere, dos no pelean. Con todo lo que están diciendo ustedes, ya me queda cierta duda de lo que ganaría Honduras en todo caso si sale adelante aquel argumento de la Procuraduría en un eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia que Honduras firmó el convenio del CIADI con una reserva que tenían que primero los que enfrentaran problemas, las empresas, agotar las instancias judiciales locales antes de irse al arbitraje internacional, al arbitraje de inversión internacional, después de la pausa. Sí, después de la pausa es la pregunta que queda pendiente porque es otro de los escenarios que he escuchado yo del Procurador General de la República, que se firmó el convenio con reserva de que primero las empresas deberían agotar las instancias locales para luego acogerse al arbitraje. Buenos días, Renato. Buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente del Cyber Days. Nos va a explicar don César Enamorado esta mañana. Buenos días, César. ¿Qué me va a regalar en este Cyber Day? Buenos días. Con buena noticia, familia. Ya inició a partir de las 6 de la mañana. Toda Honduras puede acceder a la página de Cyber Days Honduras, donde hay diferentes categorías, como ser Cyber Deals, tecnología, hogar, moda, salud, automotriz, experiencia. Aquí estamos navegando en los Cyber Deals y vean todos esos ofertones. Por ejemplo, esta cafetera que podrán encontrar antes a 1.395 lempiras,
pulgadas, ahora 669 lempiras y así muchas ofertas más. Pero, por ejemplo, vean ustedes, seguimos navegando y vean este ofertón que sin duda vamos a poder disfrutar. Este televisor Smart 4K de 50 pulgadas, antes a 14.995, ahora a 7.197. Una página segura con acceso confiable y pueden hacer sus compras desde ya. Lo único que deben hacer es agregar al carrito una vez finalizar compra y ahí ustedes van a ir navegando, ponen sus datos, su tarjeta de crédito y todo, y de esa manera van a poder comprar a través de Cyber Days Honduras. Muchísimas gracias, César Enamorado. Estamos aquí desde Medios Digitales de la Corporación Televicentro. Vamos a hacer un nuevo contacto porque vamos a comprar, por supuesto, este televisor que vale cerca de 7.000 lempiras. Con ustedes, buenos días. Alan Bernardes nos dice, al desafiliarse del CIADI, el país no se libera de su responsabilidad. Al contrario de hacerlo, el país pierde competitividad regional y aleja la atracción del capital extranjero, aspectos que impactarán de manera negativa en la población. Dustin Santos, un gobierno no puede resolver los problemas simplemente desconociendo que existen o ninguneando las instancias que le contradicen. Salirse del CIADI es como meter el polvo debajo de la alfombra, nada más que el polvo se seguirá acumulando por todos lados. Bueno, ya miren que el tiempo se nos acorta. Yo sé que ustedes quieren abordar brevemente algunas aristas adicionales en este tema. Yo solo consulto. Eso que he escuchado de la Procuraduría que van a invocar en la Suprema una reserva que Honduras firmó cuando el Congreso aprobó el convenio del CIADI de que primero había que agotar las instancias locales para luego ir a las internacionales, como es el CIADI, el Centro de Arbitraje Internacional. Han escuchado de esto, ¿no? ¿Qué impresión tienen? Mire, yo lo que le puedo decir al respecto es que el CIADI no recoge ningún tipo de reserva en sus archivos. Yo he visto una reserva en materia de energía eléctrica con la NE, que es un decreto del año 2000. Esa es la reserva que yo he visto y la verdad es que yo al revisar todos los archivos del CIADI no encontré que Honduras haya notificado de manera fehaciente esa reserva. Me daría miedo de que haya quedado solo como un decreto interno del país y no como una misiva del ámbito del derecho internacional y de las relaciones exteriores. El convenio del CIADI establece que el CIADI debe llevar registro no solo de los estados partes, sino que de la reserva que hace. O sea que cada estado parte que hace una reserva no solo debe notificar al depositario, debe notificar al resto de estados parte. Y hoy en la era de la tecnología y en el mundo digital que vivimos, el CIADI tiene todo esto público en su página web. Y cuando buscamos la referencia de Honduras, no encontramos reserva alguna. Quizás la reserva se haya hecho, Renato. Sí. Quizás, bueno, yo, al igual que el abogado Lacayo, yo he visto la reserva en materia energética y he visto el decreto legislativo. Publicado en la Gaceta. Publicado en la Gaceta. Sí. Así como ha de estar esta otra reserva a la que hace referencia, tengo entendido, la Procuraduría. Lo más probable es que esté. Pero no en los registros del CIADI. Pero no sé si es que no se notificó. Sí. Habría que verlo, porque mientras no se notifique no es válido. Entonces, si lo notificáramos mañana, por ejemplo, no sería válido para los casos anteriores, sino que a partir de su notificación. Sí. Entonces, si se hizo la reserva y no se notificó, muy lamentable, porque no nos protege como Estado para los casos anteriores. Y adicionalmente, lamentable que no se haya notificado en su momento, ¿verdad? Claro. Demuestra un poco de... Hay un detalle adicional. El CAFTA, el TLC, entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos, es de los 2000. Según el TLC, Honduras aceptó al CIADI plenamente. Entonces, en el supuesto de que hubiera una reserva anterior, esa reserva no aplica porque aplica el TLC entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos. Y entra la jerarquía normativa. Nuestra Constitución proclama como ineludible esa validez y esa jerarquía que tiene superior un convenio a un decreto que fue publicado en el Diario Oficial. Porque una cosa es el derecho interno y otra cosa es el derecho internacional. Vea, y yo le voy a decir una cosa más. Y los hondureños me van a dar la razón. El hecho de que se esté hablando de un tecnicismo de esa naturaleza para zafarse de la responsabilidad, para ganar el juicio, eso lo que significa es
que el gobierno de Honduras no las tiene todas consigo, ¿verdad? Entonces, lo que yo insisto, ¿por qué no buscar un arreglo reglado? ¿Por qué no buscar un arreglo en el propio CIADI? ¿Por qué no buscar un arreglo con un mediador profesional para los 9 casos? Porque es que todavía, si es que fuera solo un caso, entonces uno dice, bueno, es que este demandante se volvió loco, o este demandante es un abusivo, o este demandante es un avaro. Pero no es que es un caso, son 9 casos que se han presentado en un año. Entonces, yo esperaría que la cordura impere y que nos sentemos a hablar y a buscar un arreglo. El abogado Hércules quiere referirse a estos internacionales progresistas que invitó el gobierno el fin de semana. Vamos entonces con la nota corta. Una delegación conformada por líderes políticos, expertos, académicos, juristas y activistas de varios países se pronunciaron el lunes a favor de la soberanía nacional e integridad territorial y en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico sedes, acordando crear el movimiento internacional por Honduras en resistencia. Convocar aliados de todo el mundo para contribuir a la lucha actual por la refundación democrática de Honduras. Acompañar a Honduras en la presidencia pro tempore de la CELAC. Apoyar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro para que aproveche la oportunidad de su presidencia de la CELAC 2024 para forjar una nueva agenda por la soberanía latinoamericana. La delegación internacional progresista condenó los procesos iniciados contra Honduras por su decisión de derogar la ley de las sedes. En una campaña de quiebra de la nación ejecutada en los oscuros pasillos de los tribunales internacionales de arbitraje, subrayando la amenaza que estos casos representan no solo para el pueblo de Honduras, sino para todos los pueblos de América Latina y el Caribe, que buscan desafiar el colonialismo corporativo a través de medios democráticos. Bueno, pues hasta ahí, en resumen lo que dijeron. Quiero el video porque miré unos carteles que dicen mucho también del pensamiento de estos jóvenes. El video del VO. No la cita, el video. Ah, ok, muy bien. Ya van a aparecer estos carteles que vi ahí. Y aquí, acabemos con el colonialismo corporativo. Acabemos con el colonialismo corporativo que ellos asocian al Centro de Arbitraje Internacional CIADI. Sí, gracias. Abogado Hércules. Yo quería referirme a esto porque estaría incompleta mi participación si no veo un poco de los dos lados de la moneda. Correcto, así es. Y en mis estudios sobre esta materia, nuestros profesores indudablemente nos hacían ver ambos lados de la moneda y estudiábamos tanto las virtudes del sistema internacional de solución de disputas relativas a inversión como los problemas. Y le pedí que pusiéramos este video porque creo que alguna relación guarda mi comentario que diré a continuación con lo que ellos mencionan, y es, no estamos hablando de que el sistema sea perfecto. El sistema es o ha sido objeto de mucha crítica y el sistema es mejorable. Y quería referirme un poco, corto, porque sé que estamos cortos de tiempo, a los orígenes del sistema, y eso guarda una relación con lo que mencionaba la señorita Carrascal, y es indudable que el derecho internacional de inversiones es algo muy complejo y es algo muy nuevo. O sea, el derecho internacional de inversiones surge después de la Segunda Guerra Mundial. El primer tratado bilateral de inversiones es suscrito entre Alemania Occidental y Pakistán en 1959. El convenio del CIADI surge en 1968. O sea, es una rama del derecho muy nueva que conocen muy pocas personas, que nunca me atrevería yo a decir que estoy dentro de un círculo de las personas más conocedoras de esto. Incluso en Honduras hay personas que saben más que mí de este asunto, pero es muy controvertido. Cuando yo estudiaba y hacía mi tesis, había una cita que me gustaba mucho que dice, y se la voy a leer: el derecho de tratados de inversión es una mina de oro para los académicos con una compulsión para ordenar el caos. Una cita del profesor Federico Ortino de King's College, London, y es que efectivamente el derecho internacional de inversiones es caótico, cuesta entenderle. Si uno no trabaja en un despacho de abogados como White & Case, como Clifford Chance, que están viendo eso todos los días, es bien difícil seguirle el hilo.
Si no trabaja en el CIADI, es muy difícil seguirle el hilo. Si no es un académico que se dedica 8 horas al día al menos a estudiar esto, es muy difícil de entenderlo. Y ahí le felicito a usted, Renato, que ha tenido varios programas en el transcurso del año en que ha abordado este asunto. Y aún así, creo que debería tener un par más porque es muy difícil de entenderle al derecho internacional de inversiones. Comentaba, hay un auge de esta rama del derecho luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de países nuevos luego de la Segunda Guerra Mundial. Caen los poderes coloniales. Francia deja de ser un imperio. Se independizan sus colonias. El Reino Unido pierde su hegemonía como el gran poder y surge Estados Unidos, surge la Unión Soviética. Francia e Inglaterra ya no son lo que eran antes. Entonces tenemos un montón de países nuevos en África, en Asia, donde ya hay inversión extranjera, donde ya hay inversionistas de los otros estados, ex poderes coloniales, que buscan proteger su inversión ya realizada en esos países. ¿Y cómo la protegen? Con un tratado de inversiones. Entonces, también es importante señalar ese origen no tan bonito del derecho de inversiones. Y por eso hay mucha crítica al son de hoy, y por eso voy a señalar lo que considero que son 3 de los puntos principales cuando se critica el derecho internacional de inversiones. El primero de ellos es que otorga a los inversionistas extranjeros muchas herramientas, muchas defensas, pero impone a la vez al Estado que recibe la inversión muchas responsabilidades. ¿Y qué responsabilidades impone el inversionista? Está trayendo inversión, claro está, pero ¿qué responsabilidades impone? Adicionalmente, es muy raro el derecho internacional de inversiones porque usualmente, y aquí Juan Diego no me va a dejar mentir, cuando hablamos de arbitraje internacional comercial, son 2 empresas. Así es, 2 privados. 2 privados. Y usualmente, y recordará la población, yo estaba muy pequeño, por ejemplo, cuando salió el tema, el conflicto entre Honduras y Nicaragua, territorial, pero son conflictos entre estados. Y en el derecho internacional de inversiones tenemos un conflicto entre una empresa, un inversionista o varios, y un Estado. O sea, le da la facultad a un inversionista, a una persona privada, natural o jurídica, de demandar a un Estado. Raro, raro. Y adicionalmente, hay quienes han manifestado que el sistema puede estar un poco sesgado. ¿A favor de quién? A favor, y aquí dentro de mis estudios en esta rama, yo he desechado algunos términos y ahora me gusta hablar de norte global, sur global. Norte global, países ricos, antes imperios coloniales, desarrollados, y el sur global son nosotros, sí. Las excolonias, países en vías de desarrollo. Y usualmente, ¿quiénes inician las demandas? ¿De dónde son los inversionistas? Del norte. Del norte. ¿Y usualmente quién pierde? El sur. Bueno, entonces, esas son las críticas que generalmente se hacen a los tratados de inversión. Que se hacen al derecho, que yo no quería estar aquí hoy y no mencionarlas. Sí. Y hay muchas más. Hay muchas más. Sí, claro. Vamos a la pausa comercial. Ilian Sánchez dice, como un Estado libre, soberano e independiente, su país tiene la facultad de tomar decisiones autónomas, incluyendo el establecimiento de relaciones internacionales que busquen mejorar las oportunidades para la nación. Hay infinidad de mensajes que no los vamos a leer por cuestión de tiempo, pero Carlos, sí necesito despedirme después de que termine esta sección, por favor. Bueno, muchas gracias, abogado. Muchas Desafortunadamente gracias. Sí, ya no hay más tiempo. Abogado, mucho gusto. A la orden. Un placer con abogado, los mucho gusto. colegas. Realmente que nos han dejado bien informados de este asunto. Les agradezco.